Hoy, en Descifras, las pensiones en México no alcanzan para el retiro. comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Saludo a las personas que nos ven en Monterrey, Nuevo León, a través del canal 4.2. El periodo promedio de vida tras la jubilación laboral para los mexicanos es de 17 años, pero el dinero que ahorraron para su retiro les durará únicamente 9, lo que significa una caída drástica en su calidad de vida en los últimos 8 años. Esto lo revela el estudio El futuro del retiro, una nueva realidad que realizó el banco HSBC. Para platicar sobre el tema tenemos precisamente en el estudio esta noche a Eduardo Barón, director de distribución de Banca Premier Nacional del HSBC. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Darío, gracias por invitarme y saludos a tu auditorio. Entonces, los últimos 8 años de vida del mexicano promedio pues suelen ser muy difíciles porque ya no tienen los recursos para afrontarlos, ¿verdad? Por supuesto, sí. El dato que lo sacamos calculando en una base de 1000 encuestados, el dinero que tienen ahorrado para este destino, la esperanza de vida que ellos están calculando van a tener cuando llegue este futuro para retirarse, y pues evidentemente hay un déficit, y esto se hace este estudio se hace por una iniciativa que tiene Banco HSBC desde el 2005, en donde cada año hace un estudio en 15 países, entrevistando más o menos a 1000 personas por país, y el objetivo de este estudio es entender cuál es la actitud de las personas referente al retiro, cómo se están preparando, qué es lo que están pensando, y pues bueno, este es el último reporte que incluye a México. Los mexicanos no tenemos la cultura del ahorro, no tenemos la cultura de la previsión. ¿Cómo salimos en esta encuesta? Pues efectivamente no tenemos la cultura del ahorro y salimos con mucha vulnerabilidad. ¿Y por qué se dice eso? Cuando entrevistamos a la gente hay cifras. 61% de los entrevistados dicen que sus preparativos para la vida en pensión son inadecuados. Tenemos un 15% de gente que no está haciendo nada en absoluto, y dentro de ellos el 46% que no ahorra menciona que los gastos del día a día, lo cotidiano, el pagar el alimento, la renta, el entretenimiento, todo ese tipo de cuestiones, no le deja flujo para ahorrar para el retiro, ¿no? Entonces es una situación bastante compleja para el mexicano en particular. Hay una percepción por el análisis que hacemos de dónde están los fondos que van a utilizar para el retiro, que el mexicano piensa que el 29% del ingreso que va a tener viene del gobierno, ¿no? En el caso del Afore, ¿no? Y cuando nosotros le preguntamos al mexicano cuál será el umbral de edad para empezar a ahorrar para el retiro, todos mencionan 36 años. ¿Qué significa? Que una persona que tiene más de 36 años, pues tendrá que ahorrar más, o tendrá que ampliar su periodo laboral, porque si piensa jubilarse a la edad oficial, pues no le va a alcanzar, tendrá que acumular más por algunos años para cubrir ese déficit que por no haber ahorrado cuando estaba más joven. Eduardo, te invito a que veamos juntos este trabajo que preparamos precisamente en torno a los riesgos, a los desafíos que implica la jubilación. Adelante. Millones de jubilados se verán forzados a recortar sus gastos en sus últimos años o a buscar cómo complementar sus ingresos en el ocaso de su vida. A escala global, 1 de cada 5 personas, es decir, el 19% de la población, no ahorra para su retiro. Hoy en día, la gente vive más años, atraviesa tiempos económicamente más difíciles, pero la expectativa sobre la calidad de vida en el retiro permanece sin cambio. El casi 60% de la población que no tiene acceso a ninguna protección pensionaria para el futuro. Así que ese es el entorno de las pensiones y es una agenda muy importante que atender en el futuro cercano. El estudio El futuro del retiro, una nueva realidad, encontró que en promedio el mexicano espera vivir al menos 17 años tras su jubilación, pero su pensión solo será suficiente para cubrir sus gastos por solo 9, es decir, poco más de la mitad de ese periodo. No, yo creo que ahorita como está la situación difícilmente nos podrá alcanzar, entonces yo creo que sí sería bueno tener algún tipo de soporte adicional para poder vivir mejor el día de mañana. O sea, sí hay situaciones que yo diría, si estuviera sola, no tuviera compromisos de hijos y eso, probablemente sí, pero todavía tengo actividades para poder apoyar a mis hijos. Actualmente, según el estudio, 61% de los mexicanos piensa que sus preparativos para el retiro son inadecuados,
45% dice que no está haciendo lo suficiente, mientras que 15% no se está preparando en lo absoluto. Por lo mismo de que estoy chavito, todavía no lo planeo muy bien, pero sí la idea que tengo es ahorrarlo, ahorrar para invertirlo en alguna propiedad y pues lo demás para disfrutarlo. Pues mi retiro es ahora sí que ahorrar en lo que estoy en el trabajo para un futuro, para posteriormente mis hijos, ¿no? Por su parte, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro lanzó una voz de alerta para que los trabajadores aporten más a sus cuentas individuales, ya que no se pueden lograr altas tasas de reembolso con bajas aportaciones. Lo que señala es que la aportación individual de los trabajadores y los patrones no está siendo suficiente para ahorrar con la velocidad requerida. Y con esa cantidad, estima el banco, no va a alcanzar con suficiencia para todos los años que vivirán los trabajadores después de haberse pensionado. A lo largo de la historia, los mexicanos nos hemos preguntado, ¿cómo prepararnos para el futuro? La solución es sencilla. Cuanto antes comiences a prepararte, mucho mejor. Pues como el nombre del juego de la pensión es financiarla y asegurar que haya dinero para pagarla de por vida, entonces la clave está en empezar cuanto antes. En cuanto uno es productivo y puede empezar, los jóvenes que empezaran a ahorrar 50 pesos al mes y después 100 pesos y después un poco más, será en su propio beneficio, porque la clave del ahorro para el retiro en México es que el dinero que uno ahorra es de uno. Independientemente de la opción a elegir, además de la edad y los ingresos, la clave es comenzar a elaborar un plan para lograr tener el retiro que cada uno esperamos. El consejo es que hay que ver a nuestros padres. Si nuestros padres no lo hicieron y van a descansar familiar y solidariamente en nosotros, entonces quiere decir que si se hubiera hecho tiempo atrás un ahorro, todo el mundo estaría más tranquilo y mejor cubierto. Para Descifras, Jonathan Monter Sonk. Eduardo, tenemos un bono demográfico muy importante como país y considerando pues estos resultados que no son tan favorables para la cultura del ahorro, para la cultura del retiro del mexicano, ¿cuáles pueden ser recomendaciones prácticas precisamente pues, para prepararnos para un entorno que no se ve nada sencillo, más bien muy complicado? Por supuesto, Darío, la realidad es de que estamos viviendo más y tenemos menos dinero, y aparte el ahorro para el retiro es muy vulnerable. 35% de la gente tomaría el recurso ahorrado para el retiro si tiene alguna contingencia financiera, y cuando uno le pregunta a la gente ¿cómo estás haciendo tu ahorro?, 51% de los mexicanos prefieren ahorrar para vacaciones que para la pensión. Muy vulnerable. Pero referente a las recomendaciones, son 5 muy importantes, ¿no? La primera sería estar muy consciente del retiro y lo que implica el retiro. Muchas veces la gente tiene esa sensación de gozo, de muchos viajes, de la gran casa de campo, y puede ser, si eres disciplinado y si tienes una idea de cuánto vale tu retiro, para todo, incluyendo los gastos médicos, incluyendo sustento, todo puede volverse realidad si uno tiene una idea muy clara y saber el monto de masa de dinero que tiene que acumular. El segundo consejo es ser muy disciplinado en los gastos. Muchas veces la gente gasta y el único parámetro que tiene para seguir gastando es el saldo de la cuenta. Gasta, y si no me alcanza, pues claro, porque estás gastando muchas cosas que no necesitas. Entonces hay que poner un orden, hay que tener gastos para alimentación, para transporte, para la educación de los hijos, y hay que dejar siempre el remanente para el ahorro para la pensión. Y tomar en cuenta que también hay extras que de repente están fuera de mano. La tercera recomendación sería checar todas las vulnerabilidades que tenemos. Como la gente te comentaba que usa mucho el dinero del retiro cuando tiene una emergencia, tiene que tener protegidas esas vulnerabilidades. La cuarta recomendación sería hacer planes. Ya hay mucha información en los sitios web, hay información acerca de cómo simulas la cantidad para el retiro, y tienes que estar teniendo una revisión constante en tu vida. Porque la vida cambia, ¿no? La vida cambia, a veces tienes un trabajo que te va muy bien, luego se interrumpe el trabajo y obtienes otro que te pagan la mitad, quieres tener hijos, vas al ultrasonido, en lugar de que veas uno en el ultrasonido ves 3 o 4 y entonces los tienes que educar y ya te altera el ciclo.
Entonces todo eso tiene que tener una revisión. Y el quinto y más importante es, tiene que haber una revisión profesional. Hay gente que nos dedicamos a esto, asesores financieros, y nos dedicamos a este tema de dinero, ver el vehículo, ver el ahorro adecuado, el instrumento, te damos disciplina, y tenemos estadísticas que la gente que recibe el consejo financiero, que hace esta revisión por escrito, llega más sano, financieramente hablando, al retiro, llega con 50% más de dinero y ahorra un tercio más que los que no. Entonces el consejo es acercarse. ¿Y cuánta gente realmente se está acercando, se está dejando asesorar, o por lo menos está teniendo el interés, la preocupación, la inquietud de saber más de este tema que es tan importante? De los entrevistados que reciben asesoría, 39% están incrementando eso, ¿no? Yo creo que esto está subiendo. Pues Gerardo Barón, director premier del Banco HSBC del Grupo Financiero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Darío, tus órdenes. Buenas noches. Buenas noches. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana aquí en Descifras. Hasta entonces.